del Tribunal Disciplinario, el contador público César Augusto Martínez. No lo veo. El presidente del Consejo Técnico se excusó. Tenemos la compañía del Contador General de la Nación, nuestro invitado especial, el doctor Amílcar. Faltaría el vicecontralor. Muy bien, yo pienso que podemos esperar hasta 5 minutos más y en caso de que no haya más entradas, podríamos iniciar. ¿De acuerdo, Aida? Según el icono, ya estamos en transmisión. Para el Consejo Nacional de Contadores Públicos y el Comité Organizador y Preparatorio, es una satisfacción y honor darle la bienvenida al 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Contaremos con los más importantes y notables expositores de la contaduría pública en temas para el desarrollo y defensa de la profesión. De seguro contaremos con los elementos conceptuales que se incluirán en la reglamentación de la profesión para darle su contenido de función social y un ejercicio digno y soberano. Bienvenidos al evento más importante de la contaduría pública en Colombia. Señoras y señores, muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional de Contadores Públicos, les damos la más cordial bienvenida al 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos.
Les agradecemos el acompañarnos con su presencia y participación activa durante estos 3 días de desarrollo del evento, tanto en sus conferencias centrales como en los trabajos en comisiones. Le damos un saludo especial también a nuestros patrocinadores, universidades y centros de investigación aliadas, agremiaciones aliadas al Congreso y otros aliados estratégicos. Es para mí un placer acompañar esta ceremonia de apertura del evento y vamos a dar apertura al mismo escuchando las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación, el mensaje del presidente de la República, señor Iván Duque Márquez. Me permito leer la comunicación de presidencia. Doctor Yadalberto Araujo Ensuncho, presidente del 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Respetado doctor Araujo, el presidente de la República agradece su amable invitación a la inauguración del 20º Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Al respecto, le informamos que compromisos de agenda de gobierno que exigen la atención del jefe de Estado le impiden participar en el evento. Reiteramos nuestro agradecimiento y comprensión. Cordialmente, María Paula Correa Fernández, jefe de Gabinete Presidencial. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida del presidente del Congreso, contador público, Yadalberto Araujo Ensuncho. Buenos días a todos. Los 1.500 participantes de este evento que hicieron su suscripción y que habrán de acompañarnos a lo largo de estos 3 días. Una jornada realmente dura, pero que ha de ser muy fructífera. Igualmente, un saludo especial para nuestros invitados que hoy nos acompañan en la mesa directiva. Para el doctor Erwin Rodríguez Santos, José Manuel Restrepo Abandonam, que no
acompaña físicamente, pero nos envió un video, al doctor César Augusto Martínez, William Franco, al doctor Pedro Luis Borges, al doctor Amílcar Acosta Medina, al doctor Carlos Felipe Córdoba y al doctor Luis Fernando Martínez. Y desde luego que es para mí honroso estar al frente de este evento, al igual que lo es para el Consejo Nacional de Contadores Públicos, institución que organizó este evento, dirigió desde su junta directiva y que rige los destinos de la institución más importante de los contadores públicos en nuestro país. El Consejo Nacional de Contadores Públicos se permitió convocar a este congreso en razón a las circunstancias y a la importancia del momento, con el fin de convocar en distintas partes del país aquellas personas que tienen la obligación, el interés de orientar los destinos de nuestra profesión y de esta manera poder discutir a profundidad su problemática y extraer de ella conclusiones que puedan guiarnos en el devenir y en la construcción de nuestra profesión. Actualmente, las tendencias geopolíticas en el contexto internacional, promovidas por organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre otros, vienen proponiendo cambios importantes en las tendencias de las relaciones empresa, sociedad, Estado. La contaduría pública no puede ser ajena ni indiferente frente a la responsabilidad social que tiene frente a estos actores, por lo que es necesario realizar un análisis de la situación actual y de las perspectivas de la profesión en un futuro inmediato. Este congreso se ha organizado justamente para convocar a todas esas fuerzas vivas de la profesión, contadores públicos, estudiantes de contaduría, profesores e investigadores contables, para presentarles la situación reinante a nivel nacional y la necesidad de plantear una serie de cambios para lograr un fortalecimiento en el desarrollo de nuestra profesión. De este modo, conformar un frente con suficiente fuerza para defender las decisiones que aquí se tomen y encauzar un destino deseable para la contaduría de nuestro país. Quiero decir que en la contaduría pública hay dos enfoques, uno denominado el enfoque latino y el otro el enfoque anglosajón. Este último caracterizado por una fuerte carácter empírico y técnico en el desarrollo y práctica de la contaduría y de la contabilidad, mientras que el enfoque latino enfatiza un poco más en el aspecto académico e investigativo y científico de la contabilidad. Estos enfoques no han podido converger y se han siempre confrontado paralelamente en sus concepciones. Eso es, en parte, lo que libramos al interior de nuestra profesión.
los unos buscando imponer sus técnicas y hacer de la contaduría una tecnología, una práctica meramente para producir información, mientras que el otro enfoque busca, a más de la producción de información, una construcción científica más teórica y cualitativa de esas prácticas y de esos desarrollos y eventos que se ocurren dentro del ambiente empresarial, con el fin de dar más testimonio fehaciente de lo que ocurre al interior de las empresas y de nuestra economía. Como ven, ambas fuerzas promueven construcciones o buscan la legalización de sus prácticas y de sus intereses, lo cual, desde luego, nosotros de igual manera hacemos lo nuestro. Este Congreso de Contadores reúne, por lo tanto, en lo fundamental a aquellas personas que buscan orientar la práctica de nuestra profesión por un sendero más científico, más social, más humano y más contextual con el planeta, con el medio ambiente. En ese sentido, esperamos que nuestras conclusiones recojan estos planteamientos y construyan un manifiesto, construyan un documento base para la elaboración de una reglamentación que esté acorde con los desarrollos científico-técnicos que vive hoy el mundo. No puedo terminar sin agradecer a todos los colegas que han participado en la organización de este evento para poder de esta manera tener la oportunidad de estar realizando el mismo y que estoy convencido que habrá de ser un éxito total. Igualmente quiero agradecer a todos nuestros invitados especiales y que se encuentran acompañándonos hoy, porque eso en cierto modo fortalece nuestras aspiraciones, legaliza nuestra actividad profesional y desde luego nos da la posibilidad de saber que no estamos solos en una búsqueda, sino que contamos con la compañía de personas que también tienen un interés por crear una nación mucho mejor y un país y una sociedad más humana. Gracias. Muchas gracias, presidente del Congreso, contador público Jack Alberto Araujo. Recordemos que el 21º Congreso Nacional Colombiano de Contadores Públicos nace con el objetivo de buscar la reglamentación de la contaduría pública como función social y ejercicio profesional digno. Evento que reúne a la comunidad contable en un diálogo con el sector académico, en una discusión amplia y democrática en temáticas del ejercicio profesional, la regulación, el ejercicio ético y especializado, la contabilidad pública, entre otros. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida del contador público Herwin Rodríguez Santos, en representación del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Muy buenos días a todos los presentes, a los asistentes, muy especialmente, a las palabras al doctor José Manuel Restrepo Bondano, ministro de Comercio, que pues, nos ha mandado un saludo al Congreso por video.
al doctor Julián Hernández Ruiz, vicecontralor general de la República, al contador público César Augusto Martínez Ariza, presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, al contador público Pedro Luis Borges Ramírez, contador general de la Nación, al doctor Amílcar Acosta Medina, el ministro de Minas y Energía, a nuestro presidente del 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos, contador público Yad Araújo Unzuncho, a nuestro director general del 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos, Luis Fernando Martínez, y a nuestro coordinador de Comunicación y Tecnología, contador público Andrés Méndez. Asimismo, saludamos al doctor Wilmar Franco, al doctor Luis Augusto Molano, al doctor Leonardo Barón y al doctor Jesús María Peña, consejero de la Contraloría Pública, quienes muy amablemente nos han mandado comunicación disculpando su asistencia. Respetados asistentes, se inicia este magno evento del 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos con la fuerza, decisión y compromiso del joven Consejo Nacional de Contadores Públicos, quien designó al comité organizador y preparatorio de este Parlamento para que la Contraloría Pública tenga su escenario, donde van a determinar las condiciones y elementos conceptuales para entregar la estructura de la razón de la profesión en este presente y para que en este inmediato futuro constituya la reglamentación que requiere sus cambios y las reformas dentro del conocimiento universal y que desde luego con el aporte de la producción internacional, respetando la elaboración intelectual nacional para enfrentar los cambios de la tecnología, la inteligencia artificial y por supuesto los intereses reales para que se produzcan estos dentro de las líneas de la transparencia, la dignidad, la soberanía de la profesión y de la nación, y no los intereses que se satisfagan condicionamientos, incorporaciones, adaptaciones y copias de entidades privadas internacionales, así como los intereses de empresas transnacionales de la auditoría y los servicios de contabilidad, tributación y de seguridad financiera. Haciendo un poco de historia, con propósito de resaltar la reciente celebración del 1 de marzo, Día del Contador, nos voy a remitir un poco al pasado, en la necesidad del Homo sapiens de saber qué tiene o qué posee y acumular medios materiales y biológicos para su subsistencia desde sus inicios hace miles de años como recolector y como cazador, que lo llevó a utilizar descripciones pictóricas que fueran representaciones que hacía de forma rudimentaria con tintes naturales y radios de piedra de lo que se obtenía en su trasegar por la tierra como nómada. Estos fueron sus primeros registros de inventarios e informes, antes de que se asentara en comunidad y domesticara parte de la flora y de la fauna, dando paso a la revolución agrícola con la domesticación de la tierra y comenzando la agricultura como primera forma de subsistencia colectiva. Por estas condiciones surge el contable. Por ello, el historiador e investigador israelí Yuval Noah sostiene en su obra que es revelador que el primer nombre registrado en la historia pertenezca a un contable y no a un profeta, un poeta o un gran conquistador. Y este se denominó Cushin en la ciudad de Uruk, en la antigua Mesopotamia. Es en esta necesidad de saber qué tiene y determinar el hacer para sobrevivir, el que ha llevado al ser humano a establecer sus formas de contar, para tomar decisiones de cuándo volver a usar sus energías para acumular sus medios de subsistencia. Estas van cambiando con las formas de producción históricas e inciden en generar condiciones de entrega de datos que van cada vez más teniendo mayor complejidad. Por ello es en la revolución industrial iniciada en Inglaterra y la revolución francesa del siglo XVIII en lo político que determinan el nuevo orden mundial con la creación de la república laica y dividida en poderes políticos, con la abolición de la monarquía y con ella la forma de producción feudal, dando así paso al capitalismo. Con esta se desarrolla la contabilidad y la necesidad de informes ante este rápido ascenso de la creación de capital corporativo que exige mayor información para el control, la administración y la toma de decisiones de las inversiones de capitales.
En el siglo XV al XVII se genera el expansionismo de las monarquías europeas hacia el territorio de Abya Yala, que luego denominaron continente de América. Buscando mayor comercio del incipiente que tenían con los orientales, llegaron buscando huir del bloqueo del Imperio Otomano. Consiguieron este continente por equivocación y lo sometieron y convirtieron en su colonia con sus contenidos de humanos, culturas, su naturaleza biológica y mineral. Luego de 4 siglos de dominio, explotación y de cargas tributarias enormes, donde se crearon instituciones coloniales como los tribunales de cuentas para la administración, registro de la producción y de lo expoliado, se producen las guerras posteriormente de independencia y logrando estas se crea la República de Colombia, dejando los colonizadores su legado de producción intelectual, cultural y entre ellos, desde luego, la contabilidad y sus instituciones. En el periodo de conformación de la República en nuestra patria, en la que después de 16 constituciones en la etapa post-independencia, se consolida esta en la Constitución de 1886, precisamente en este municipio que nos encontramos hoy de Villarrosario, aquí en el norte de Santander. Y después de 106 años de vigencia, largas disputas y conflictos, fue cambiada por la Constitución de 1991. En ambas han tenido relevancia la actividad de la contabilidad, el control y la fiscalización. Desde la creación de la República, la contabilidad estuvo reglamentada por legislaciones con carácter instrumental, más para obligar a las empresas y comerciantes a llevar su contabilidad que la de tener profesionales expertos. Es por esta contradicción que en 1956 se expide el decreto 2373 de la dictadura del general Gustavo Rojas, con el que se da el primer decreto reglamentario para ejercer como profesionales contadores autorizados, y luego la ley 145 de 1960 se inicia el proceso de profesionalización y se dan las categorías de contador público autorizado y titulado. Luego en la ley 43 del 90 se determina la total identificación como profesionales a los contadores públicos que cursen y aprueben en una universidad reconocida por el Ministerio de Educación y con la expedición de la tarjeta por la Junta Central de Contadores. Así se garantiza el ejercicio pleno de la profesión, con el cual puede facturar por sus servicios o recibir salarios u honorarios. En más de 60 años de profesionalización de la contabilidad pública, han expedido miles de certificaciones para ejercer la profesión, con una población actual de 275.000 contadores y 350.000 estudiantes, con una academia robusta y de calidad en la mayoría de los centros universitarios, con directivos, docentes, investigadores con abundantes obras de carácter técnico y científico que han aportado al desarrollo de la nación. Es muestra total de que se funda y se crea saber y conocimiento, partiendo de los desarrollos nacionales y desde luego alimentado a su vez por el conocimiento universal que se ve reflejado con la llamada globalización que históricamente ha existido por el intercambio comercial internacional, cultural y de conocimiento. Por ello, estimamos que la pretendida insinuación que se está haciendo actualmente en los pequeños grupos de trabajo regionales promovidos por el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública para la reforma a la Ley 43 de 1990, proyectando cambiar la condición de la contabilidad pública, no está acorde con los intereses nacionales al estimar denominar una categoría de contadores profesionales, como si ya no lo fuéramos y ostentáramos esta calidad, la cual expiden las universidades realmente reconocidas por el Ministerio de Educación y, por supuesto, con el requisito de la expedición de la tarjeta profesional de la Junta Central de Contadores. A su vez, se pretende que se certifique la actividad para ejercer la profesión por medio de entidades privadas internacionales, desconociendo la certificación de las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional e incluso por la misma Junta Central de Contadores para elaborar y ejercer la profesión libremente. Estas deben realizarse dentro de la institucionalidad de la nación. Por supuesto, estamos de acuerdo que los profesionales en general de Colombia y en particular los contadores públicos se capaciten, actualicen y sometan con cierta periodicidad a evaluaciones de sus capacidades profesionales, pero sometidos a las leyes y normatividad nacional.
cambiando un poco pues el discurso, pero ya entrando en temas más de tipo de la profesión, el contador público debe cumplir su función social como profesión liberal y a su vez dador o dadora de fe pública. Por tanto, la contaduría pública se obliga a proyectarse y prepararse para ajustar la academia a la reingeniería que enfrenta los cambios que imponen las nuevas formas de la globalización en la capacitación de los contadores públicos para las condiciones que deben cumplir en el tratamiento de las transacciones para preparar los informes financieros, asesoría, auditoría, control y fiscalización dentro de la institución de la responsabilidad fiscal, así como para el direccionamiento gerencial privado y público, con el propósito del interés público frente al bien privado y su relacionamiento con el bien común, en razón a los aportes que registra en la elaboración de información financiera de la relación capital-trabajo que se emite para la sociedad, para el Estado vía información tributaria y para las demás entidades administrativas y de control que lo requieren, teniendo por supuesto efecto en la economía y en la política fiscal. Es una responsabilidad de los contadores públicos analizar el comportamiento de los resultados de las empresas que están a su consideración. Por ello, el Consejo Nacional de Contadores Públicos propone que ante las graves consecuencias financieras que han conducido a disminuir sus actividades comerciales y otras a la liquidación de gran parte de las empresas de los sectores económicos influidas por las restricciones de la pandemia por el COVID-19, se tenga en cuenta que se contabilice la reserva legal reflejada en los estados financieros y en las sociedades, cumpliendo con lo contemplado en el artículo 52 del Código de Comercio, que las obliga a crear esta reserva para proteger el patrimonio de la sociedad en caso de pérdidas. Por lo anterior, estableciendo que gran parte de las empresas se vieron afectadas por falta de liquidez y de capital de trabajo, entre otras consecuencias, al no estar monetizadas sus reservas por estar representadas en registros contables, en razón a que éstas se convierten en parte del flujo de efectivo para atender sus diferentes operaciones. En consecuencia, la propuesta va encaminada, al igual que se hizo con las cesantías y pensiones de los trabajadores en su tiempo, que para evitar su solo registro contable y pasaran a estar estas acreencias al flujo efectivo de las empresas, como comprometiendo su cancelación hacia el futuro, se crearon los fondos de cesantías y de pensiones. De esta misma forma, las reservas de las sociedades pueden cumplir una salvación financiera en momentos de crisis para las empresas, creando por ley uno que se podría denominar Fondo Nacional de Capital de Reservas de las Empresas, las cuales se devolverían una vez cumplan con los requisitos de ley y además en casos de calamidad, desajustes de la economía y otras novedades graves internas de las empresas para que hagan uso de estas. Estimados asistentes, estas reflexiones deben llevar al 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos a que expida las directrices que han de servir a los profesionales de la contaduría pública para fijar la conceptualización y la de la profesión de la contaduría pública como profesión liberal, determinar el gobierno de la profesión dentro de la concepción de la colegiatura, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional, y por supuesto emitir el Código de Ética de Producción Nacional, constituyendo uno solo y no tener dos formulados como actualmente, de la Ley 43 de 1990 y el otro por la Ley 1314 de 2009, que fue abruptamente impostado en esta ley para copiar uno de traducción de una entidad privada internacional. Para el Consejo Nacional de Contadores Públicos es un honor y una gran satisfacción tenerlos bajo el principio de la paz, el sentimiento sublime del amor por interés del desarrollo de la profesión, y desea que se sesione en el mejor ánimo constructivo, se obtengan los mejores resultados de los objetivos del 21 Congreso Colombiano para el bien de la profesión y por supuesto de la nación. Agradecemos la presencia de los invitados especiales y desde luego a las contadoras públicas y contadores públicos, que son el fundamento y razón de este maravilloso evento.
Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a las 14 universidades que nos acompañan, los 13 gremios de contadores públicos que son nuestros aliados estratégicos, así como a nuestros patrocinadores. Muchas gracias, muy amable. Bienvenidos al 21 Congreso Colombiano de Contadores Públicos. Muchísimas gracias por sus palabras, presidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos. En este momento está la intervención del ministro de Industria, Comercio y Turismo, doctor José Manuel Restrepo Abondano. Él nos ha enviado un video para el evento que se presentará a continuación. Especialmente saludar a todos los contadores públicos que nos acompañan en el día de hoy. Me complace mucho estar con ustedes. Ha sido una constante en el ejercicio de este Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo el poder compartir con una comunidad que es de la esencia de ese proyecto económico que venimos construyendo con el presidente Iván Duque alrededor de la legalidad, alrededor del emprendimiento y alrededor de la equidad. Siempre lo he señalado, los contadores son fundamentales, especialmente en esos propósitos de lograr un país que crea en la iniciativa privada, que sea pro negocios. Pero también los contadores son protagonistas de la construcción de ese espíritu de legalidad. Y cuando logramos eso, trabajar en el emprendimiento y trabajar en la legalidad, contribuimos a un propósito que tenemos todos los colombianos, un país más equitativo, un país donde quepamos todos, un país donde haya oportunidades para todos. Yo quiero celebrar este Día del Contador con algunas reflexiones. Recuerdo las palabras de quien fuera la primera mujer rectora en la Universidad de Oxford, elegida recientemente. Ella señalaba que se necesitaba que esa educación en aquella universidad y en el mundo entero tuviera la capacidad de formar personas que pensaran críticamente, que actuaran éticamente, que se hicieran las preguntas que son. Yo decidí agregarle un componente adicional, que fueran personas empáticas. Y cuando pienso en ese rol tan importante que han jugado ustedes, apreciados contadores, alrededor de los ajustes, los mejoramientos, el desarrollo que debe tener la educación contable, me acuerdo justamente de esas palabras de la rectora de la Universidad de Oxford. Necesitamos contadores que piensen críticamente, actúen éticamente, se hagan las preguntas que son y desarrollen un espíritu empático. Y así es, apreciados contadores. En el Día del Contador, la primera preocupación que debemos tener es justamente la formación de los contadores públicos, la formación contable. Porque nuestro primer papel en lo que viene a continuación como sociedad es mejorar, es contribuir a perfeccionar la educación de esa profesión contable. Yo por eso celebro ese esfuerzo que se viene realizando. Un esfuerzo al cual le hemos dedicado muchísimos trabajos, muchísimas reflexiones. Pero creo que también es muy importante insistir que en el marco de esa nueva educación de la profesión contable, también como contadores tenemos un compromiso adicional. Yo diría que tenemos un compromiso en la responsabilidad social y tenemos un compromiso en la sostenibilidad comprensiva. Permítanme insistir sobre este último punto. Hoy, como sociedad, necesitamos entender que una vez superado la pandemia, debemos ser mucho más conscientes del medio ambiente. Debemos ser mucho más conscientes de la necesidad de integrar más actores en nuestra sociedad a oportunidades, por ejemplo, de emprendimiento, oportunidades laborales, oportunidades productivas. Tenemos que ser mucho más conscientes de empresas que tengan compromisos más allá de la generación de utilidades. Y yo creo que cada uno de ustedes puede jugar un rol protagónico en insistir en ese principio de cómo logramos construir una sociedad que crea más en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad empresarial, en la sostenibilidad ambiental. Habiendo dicho eso, creo que ustedes, apreciados contadores, tienen un compromiso adicional, y es el compromiso de la generación de confianza en nuestro país. Confianza en lo que tenemos como sociedad.
confianza en lo que hemos logrado. No se nos puede olvidar que el 2019 fue el año en donde Colombia creció de tal manera que fue la economía que más creció para economías de su tamaño en toda América Latina, con récord en exportaciones de bienes no mineros y de servicios, récord en materia de turismo, el mejor resultado en el déficit fiscal, superávit primario. Y claro, vino la pandemia. Y este es un momento donde tenemos que enviar un mensaje de confianza desde el mundo de lo contable. Confianza también en ese compromiso por Colombia, que ha sido la apuesta del presidente Iván Duque para lograr la reactivación económica. Y yo necesito que ustedes, cada uno de ustedes, se haga parte del compromiso por Colombia. Porque el compromiso no es solamente de los gobiernos, ni el gobierno local o departamental o nacional. El compromiso es de toda la ciudadanía, el compromiso es de todas las profesiones. Y qué mejor manera de construir confianza en una empresa que desde quien da fe pública de las cifras, de la información de esas empresas. Ustedes pueden ser protagonistas de ese esfuerzo. También nos ayudan a construir confianza alrededor del emprendimiento y de la legalidad. Que nos ayuden a implementar la ley de emprendimiento, que tiene entre otras además instrumentos para el desarrollo de nuevas empresas, para apoyar a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. Que me acompañen también en ese esfuerzo de construir legalidad desde el mundo de lo empresarial. Y yo quiero que ustedes también nos ayuden a construir confianza a través de ese trabajo solidario y de ese trabajo en equipo. Por eso quiero destacar hoy especialmente el esfuerzo que hemos construido con ustedes, no solamente en las reflexiones sobre las transformaciones y cambios en la educación contable, sino también lo que hemos venido construyendo para buscar mejorías en el régimen disciplinario, que justamente contribuya a estos principios de equidad. Quiero también celebrar y agradecer los esfuerzos que venimos realizando en convergencia a estándares internacionales, en temas de normas de información, en aseguramiento de información, en el código ético, en la profesión contable. Sabemos que hay muchos temas por mejorar, por complementar, por recorrer, pero yo valoro especialmente la manera como se ha venido realizando este estudio, estas reflexiones, en profundidad. Quiero también celebrar y señalar que es urgente hacer un recorrido, un avance en cómo lograr desarrollar todo el tema contable en materia microempresarial, de entidades sin ánimo de lucro. Reconocer, entre otras además, los aportes de este tipo de organizaciones al desarrollo productivo como país. Y esto lo digo especialmente porque allí, en la ley de emprendimiento, hay varios artículos relacionados con el tema contable, la microempresa y las entidades sin ánimo de lucro. Particularmente me refiero a las cooperativas. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que en este día del contador, en primer lugar, pues naturalmente podamos reconocerlos a todos ustedes, pero en segundo lugar y más importante, a que cada uno de ustedes entienda que todos como sociedad hoy tenemos un compromiso. El compromiso de la reactivación segura y el compromiso de la vacunación masiva. La reactivación segura, que significa ese compromiso para recuperar lo que pudiéramos haber perdido como resultado de la pandemia, cuando tuvimos que proteger la vida de los colombianos. Pero también el compromiso con la vacunación masiva. Estos dos compromisos que tenemos como nación requieren el concurso de todos. Y estos dos compromisos que tenemos como nación están enviando un mensaje central, el mismo sobre el cual es centrado esta reflexión: confianza. Yo quiero que cada uno de ustedes nos acompañe en este esfuerzo de construcción de confianza, que trabajemos en equipo, como ya lo decía, porque lo que está claro es que así como en la pandemia hemos tenido heridas y cicatrices, también vamos a tener oportunidades. Hemos demostrado resiliencia, ustedes lo han mostrado. Sé que no ha sido una tarea fácil, pero trabajando todos en equipo saldremos adelante. Ese es el camino que tenemos por delante. Así que aprovecho para desearle hoy un feliz día a quienes dan fe pública, son protagonistas del emprendimiento, lo son de la legalidad y así construimos equidad. Bueno, después de la intervención, de las palabras del saludo del ministro de Industria, Comercio y Turismo, también queremos, como aparece en las pantallas, invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, por sus redes sociales con el hashtag numeral Congreso de Contadores 2021.
A continuación tenemos la intervención del presidente del Tribunal Disciplinario, contador público César Augusto Martínez Ariza, y del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, contador público Wilmar Franco Franco. Ambos colegas se han excusado por no podernos acompañar en el evento. Y es un agrado contar con la presencia del Contador General de la Nación, contador público Pedro Luis Bohórquez Ramírez. Quiero de manera especial, como servidor público y funcionario del gobierno, manifestarle al Consejo Nacional de Contadores Públicos y al presidente de este 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, en nombre del Gobierno Nacional, especial saludo. Y asimismo, darle especial saludo también a los miembros de la mesa directiva en la distancia, al doctor Erwin Rodríguez Santos, al doctor Yagalberto Araujo y, por supuesto, a nuestro muy querido exministro de Estado, doctor Amílcar Acosta Medina. Asimismo, a todos los contadores públicos que han aceptado esta invitación para participar en este 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos. También decirles a los relevos generacionales que se encuentran conectados en este momento a través de la red por las diferentes plataformas, que este Congreso es un Congreso histórico en razón de la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Y qué mejor hoy, en este Congreso, con la anuencia de todos ustedes, si me lo permiten, felicitar a todos los contadores públicos de Colombia, esos 275.000 contadores, 70% que le debemos hacer alegoría a la mujer de esta profesión. En el siglo XX, cuando yo estudié esta querida y honrosa profesión, era inverso. 70% hombres, 30% mujeres. Hoy es la proporción al contrario. A ellas también un abrazo especial y más próximo que estamos a celebrar el Día de la Mujer. Importante este Congreso y de coyuntura con la celebración del Día del Contador Público. Viene a mi memoria este momento de algunos de los que están asistiendo a este Congreso, que son exalumnos de la Universidad de Antioquia. Está el caso del doctor Amílcar. Y el día del primero contador allá en el Paraninfo San Ignacio de la Universidad de Antioquia, Amílcar y otros Quijotes de la profesión, Eliezer Maya, propusieron el Día del Contador Público precisamente. Y desde el año 75, hoy 46 años, hemos venido celebrando el Día del Contador Público en nuestro país, porque hoy como nunca nuestro país, con altos índices de corrupción, se precisa hoy más que ayer de los contadores públicos éticos, contadores públicos para prevenir el fraude y la malversación. Por eso, como un gesto de reconocimiento y de agradecimiento para todos los colegas que están desarrollándose profesionalmente y aportándole al país, allá desde La Guajira, o allá desde el Amazonas, o desde el occidente, allá en esa olvidada y querida región de nuestro país, el Chocó, los llanos orientales, en fin, en nuestra territorialidad, como un homenaje a ustedes, el Gobierno Nacional, a través de la Contaduría General de la Nación, hemos hecho un homenaje a todos ustedes en el Día del Contador Público al haberles preparado una separata, que es esta que les estoy mostrando, que la circulamos el día 1 de marzo
con el diario económico portafolio. Separada esta que ya se encuentra en la cuenta del señor director, nuestro querido y dilecto contador público Jack, para que sea entregada a todos los asistentes a este 21º Congreso. Es un tributo de agradecimiento, es un tributo que merecen ustedes por lo que hacen por este querido país y por nuestra patria. Quienes han antecedido con un mensaje de esperanza y de norte para nuestro país, yo me sumo a esas expresiones que han manifestado y decirles a todos que Colombia, en estos momentos de coyuntura por el que estamos atravesando, en el que de un momento a otro la economía de nuestro país dio un gran salto de ese gran optimismo, para algunos de pesimismo, yo no lo digo así, para algunos de un reorientar estratégico de las acciones del gobierno y de las acciones del mundo empresarial de nuestro país. Ustedes han visto las noticias últimamente en los diferentes medios de comunicación, tanto televisivos como escritos, de los impactos que ha tenido la agenda económica del país por el efecto del COVID-19. ¿Qué quiero decir yo? El shock del COVID-19 está orientado también a que nosotros los contadores públicos hagamos un alto en el camino y reorientemos nuestro pensar laboral, nuestro pensar de profesión. Y qué bueno de la apertura que se está hablando para una reformulación de la profesión en los términos de lo que ha hablado Jack en sus magníficas palabras de inicio de este Congreso. El progreso tecnológico hoy en día en la sociedad de la red ha cambiado la vida de todos nosotros, de todas las personas. Hoy estamos conectados. Este Congreso lo hubiéramos podido haber hecho si no estaba el COVID. En cualquiera de las ciudades de Colombia nos encontraríamos allá para darnos un abrazo. Pero también lo hacemos ese abrazo desde la distancia. Y así está sucediendo en el mundo de los negocios, a través de la red. No solo a nivel local, sino a nivel mundial. Y nuestra profesión a estos cambios no ha sido inmune a ellos. Se me viene a la memoria en este preciso momento cuando por allá Thomas Watson, en el año 43, manifestaba que hay un mercado mundial para alrededor de 5 computadores, y él era el presidente de IBM. ¿Qué sería si ese pensamiento tuviese vigencia hoy en día? Cuando migraron Bill Gates o Steve Jobs en un cambio de pensamiento que nos ha cambiado el mundo a las personas significativamente. Estamos frente a una revolución tecnológica, frente a la especialización de la tecnología, frente a la especialización en todos los temas digitales. Por eso hoy en día las competencias de los contadores públicos deben estar centradas, en mi modesta valoración, en lo que es la información y las comunicaciones, que es un tema bastante importante, para los efectos de los entornos presentes y futuros de nuestra profesión. ¿Y eso qué implica? Un cambio en el rol, un cambio en el pensamiento, para contribuir a lo que me viene a la memoria también cuando el doctor Amílcar nos acompañó en un Congreso Nacional de Contabilidad Pública en La Heroica hace unos años, y él nos manifestaba en su excelente disertación ante alrededor de unos 1.500, 1.600 contadores en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que frente a los esquemas de globalización
en un mundo sin fronteras hoy en día, se necesita del contador público para esa nueva arquitectura financiera y contable que es importantísima en los quehaceres de los gobiernos y en los quehaceres del mundo empresarial. Hoy en día esos cambios de la tecnología necesariamente implican una mayor información y mayor disponibilidad de la misma para los clientes. Un cambio en el rol del contador público. Hoy ya hay la eliminación del papel, hay políticas del Estado, normas de cero papel. Hoy está en un tanto la desaparición de las oficinas físicas con esta pandemia que nos está afectando a todos sin igual. Hoy estamos en un uso intensivo de la contabilidad electrónica para fines fiscales y legales. Por eso es que hoy en día la profesión nuestra es reconocida como un motor importante en las economías y en los mercados financieros. Por eso, algunos tratadistas que son miembros de la Federación Internacional de Contadores de la IFAC han dicho que la profesión contable está contribuyendo hoy en día de manera importante en las nuevas arquitecturas de los mundos de los negocios y que qué sería del mundo sin los contadores públicos para el crecimiento económico de las economías. Y precisamente, basta con leer lo que en el diario Portafolio de estos días un articulista hablaba de los crecimientos de las empresas. Quien fue exministro de Minas y nos acompaña sabe de los reportes de la importancia que tiene Ecopetrol para el país y para la sociedad y para las finanzas del Estado. 13.3 billones de pesos de utilidades de Ecopetrol en el año 2019. 1.7 billones de pesos de utilidades en el año 2020. La rentabilidad de ISA y de otros actores importantes del Estado que juegan en este tema. Los efectos pandémicos no se han hecho esperar en la sociedad del conocimiento o en la sociedad de las tecnologías y la investigación. Por eso, el gobierno colombiano, a través de las diferentes políticas que se han llevado al Consejo Nacional de Política Económica y Social, un COMPET de hace unos 20 días, que se ha denominado el COMPET de la reactivación, determinó que se iban a incorporar 135 billones de pesos en 552 proyectos. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de retornar a un esquema de proteger el empleo y el desarrollo del país. Y estos datos que les doy tienen, como lo dijo el ministro de Industria, Comercio y Turismo, con los desarrollos de la aplicación de la vacuna en estos días. Pues por supuesto que esos hechos no son ajenos a nosotros los contadores públicos hoy en día. Y por eso, el camino de la contabilidad hoy en día, en estos escenarios, tanto en el sector público como en el sector privado, debe ser de una posición actual orientada a las tendencias futuras en esas dos vertientes que hablaba Jack al inicio, al aperturar esta sesión del 21º Congreso de Contadores. Por eso, para el gobierno colombiano, para la entidad que yo represento, líder hoy a nivel mundial en materia de contabilidad pública, yo les debo dar parte a ustedes, quienes son mis colegas, que Colombia hoy, en el concierto latinoamericano y en el concierto mundial, está ocupando uno de los primeros rankings en materia de lo que es la convergencia contable pública. Así lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Y otros organismos como la OECD, cuando Colombia ingresó al Club de las Buenas Prácticas y en uno de los bloques de valoración
que fue el bloque financiero, valoraron los esfuerzos de Colombia, donde ha invertido alrededor de unos 6,5, 7 millones de dólares que le han transferido a la Contaduría General de la Nación vía presupuesto general para reformular la arquitectura contable del país. ¿Qué quiero decirles yo con esto? Que adicionalmente a ese tema, yo los invito a que ustedes conozcan de las cuentas públicas, porque las cuentas públicas tienen que ver con algo que es muy importante hoy en día y que ya se han referido, la ética y la transparencia y la buena gobernanza. Por eso la agenda académica tan nutrida que se va a desarrollar en estos días del Congreso, control organizacional, gobernabilidad y gobernanza de la profesión, normas internacionales y sus efectos e impactos en el país, tanto el sector gobierno y el desarrollo, las perspectivas y prospectivas de la profesión, son temas de vital importancia hoy para nuestra profesión. Por eso, para terminar, me voy a apropiar del triángulo de la virtuosidad que hemos elaborado con algunos investigadores de la ciencia contable, apreciados maestros que están en este congreso, a los estudiantes. Nosotros hemos elaborado desde la contaduría el triángulo de la virtuosidad de las cuentas y hemos dicho que el cuidado de las cuentas es la custodia de la honradez. Le hemos agregado para el 2021 que el cuidado de las cuentas, además de ser en la custodia de la honradez, debe ser la custodia de la probidad. Y la custodia de la probidad es en observar nosotros los contables conductas funcionales de intachable desempeño en el honesto y leal quehacer de nuestra profesión, con pertinencia del interés general sobre el interés particular. Por eso todas las autoridades de nuestra profesión estamos en una cruzada por colocar a tono nuestra profesión y nivelarla y colocarla en el pedestal que se merece nuestra profesión. Porque todos los contables de este país, sin excepción alguna, debemos entrar en una cruzada de manera inmediata por colocar en el pedestal de honor que se merece nuestra profesión. De tal suerte que, para no alargarme más, yo quiero decirles, finalizando, que felicito a los organizadores de este importante congreso. Felicito a todos los contadores públicos de Colombia, porque entre todos debemos seguir construyendo país, que tanto necesitan las nuevas generaciones y las que están por venir. Y sobre nuestros hombros descansa una gran responsabilidad social, que ese será el máximo legado que podemos dejar, como ustedes, Quijotes, de ese 1 de marzo, en ese Paraninfo, San Ignacio, de esa querida Universidad de los Colombianos y del Departamento de Antioquia, que hoy honran el Día del Contador Público. Por eso, desde mi casa, un abrazo para todos, un cordial saludo, y que los éxitos de este Congreso son los éxitos del país y de todos los contadores públicos. Un abrazo para todos. Muchas gracias por sus palabras, señor Contador General de la Nación, y también por acompañarnos en estos días durante el desarrollo del evento. A continuación, tenemos los saludos de nuestro invitado especial, doctor Amílcar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía. Muchas gracias, Aida. Para mí es de mucha complacencia estar con ustedes. Y qué ocasión tan feliz de haber hecho posible mi reencuentro con dos caros, iba a decir que viejos, pero no, me abstengo de decir que viejos, amigos. Me refiero a Jack y me refiero también al doctor Pedro Luis Borges, contador de la Nación. Y desde la Universidad de Antioquia soy testigo excepcional
de ese empeño de ellos en la lucha por la dignificación y acreditación de la profesión de contador público. Y claro, también han hecho un gran esfuerzo del cual es parte la organización del el Consejo Nacional de Contadores Públicos, la Junta Central de Contadores, son los medios a través del cual ellos han venido liderando en el país un gran esfuerzo por lograr que se promueva en el ejercicio de la profesión de contador la probidad y la responsabilidad que es fundamental para la transparencia de la gestión pública y empresarial. Y algo muy importante que yo quiero destacar es que este esfuerzo, esta dedicación y consagración de estos dos grandes amigos y desde luego del gremio de los contadores, no se limita a los profesionales de la contaduría, sino a quienes hoy están en formación en los distintos centros académicos que deben ser conscientes de la función y del rol social que están llamados a cumplir. Y en estos tiempos, a ello hacía alusión el doctor Pedro Luis y también el ministro de Comercio, estamos en unos nuevos tiempos que responden a la cuarta revolución industrial. Y el eje de esa cuarta revolución industrial es la digitalización. Y la digitalización es transversal a todas las actividades académicas y sociales del mundo moderno. De allí que, a propósito de la intervención que la instalación como presidente de este congreso hacía el amigo Jack Araujo, que se refería a él y también hizo alusión a ello el doctor Pedro Luis, a las dos vertientes de la profesión de contador. Me atrevo a decir, sé que es un atrevimiento decirlo, que la otra vertiente, por no señalar cuál, está mandada a recoger y van a quedar sin oficio. Porque en estos tiempos de la digitalización, con la Big Data, la inteligencia artificial y los algoritmos, lo que hacen los de la otra vertiente o lo que hacían los de las otras vertientes, lo hacen ahora los robots. En cambio, la analítica, la contextualización, que es el énfasis que se hace desde la Junta de Contadores y del Consejo Nacional de Contadores, y es el enfoque que promueven los amigos Pedro Luis y Jack, es lo que está al orden del día. De manera pues que yo creo que estamos, ustedes, y digo estamos porque mi profesión, que es la economía, no solamente es afín, sino que es complementaria con la contaduría. Por algo en el alma mater de la raza, la Universidad de Antioquia, en donde cursé mis estudios y que fui y que compartí la docencia con mi amigo Jack, resulta que el ciclo básico de nuestras dos carreras era el mismo. Solo a partir del cuarto semestre unos tomaban la vía de la administración
otros lo de la contaduría y en mi caso la economía. De manera pues que definitivamente el ejercicio, el rol que está llamado a cumplir el contador público en los tiempos que corren es totalmente diferente. Yo, para terminar, los invitaría para corroborar esto que yo acabo de decir, que se lean dos libros que son muy importantes. El uno es el de Harari, un gran pensador y escritor, que se llama Las 21 lecciones para el siglo XXI, y la otra, un periodista cubano-americano que se llama Sálvese quien pueda. Con esto concluyo, deseándole mucho éxito en las deliberaciones y en las conclusiones de este congreso, y ya nos veremos más tarde cuando me han dado la grata oportunidad de hacer una presentación ante ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Amílcar, por sus palabras, por su saludo. Tenemos a continuación la intervención del señor vicecontralor Julián Mauricio Ruiz. Bienvenido. Muy buenos días, Aida, ¿cómo te va? Muy buenos días al señor ministro de Industria, José Manuel Restrepo. Ahorita me la cuento. Al doctor Pedro Luis Borges, contador general de la Nación, al presidente del Congreso y al presidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos, al doctor Amílcar Acosta, por supuesto, a los contadores públicos, invitados que nos acompañan y a los medios que hoy hacen presencia. En primer lugar, quisiera extenderles un saludo del señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba, quien por asuntos de agenda no nos pudo acompañar en el día de hoy, pero les manda un saludo muy especial y fraterno. Para mí es un placer estar acompañando este Congreso Nacional de Contadores Públicos y aprovecho para felicitarlos por su celebración en días pasados, el 1 de marzo, por el Día del Contador. Me han convocado y agradezco este escenario porque no hay uno mejor para poder comentarles algunos rasgos característicos y sobre todo los más importantes del cambio de modelo de control fiscal, que a propósito y en buena hora fue recientemente avalado por la Corte Constitucional en sentencia C-140 del año 2020, en donde habían tuvo considerar que el cambio del modelo de control fiscal del posterior y selectivo a uno complementario con el preventivo y concomitante no sustituía ningún principio axial de la Constitución política ni ningún eje definitorio de la misma, sino que básicamente era un control complementario, como siempre lo consideramos desde la Contraloría General. Y no solo lo consideramos así, sino lo consideramos necesario para cambiar del paradigma de la reacción y corrección al paradigma de la prevención. Sabido es que las autoridades de control y vigilancia no pueden controlar todas las transacciones o negocios jurídicos que se realicen con dineros públicos. Sí, entonces equivaldría a tener un policía por cada ciudadano, y no por falta de idoneidad o capacidad de los organismos de control, sino porque físicamente y materialmente no es posible. Por ello considerábamos necesario cambiar del paradigma del control posterior o póstumo, como lo denominaba nuestro Contralor, al preventivo y concomitante. De esta manera, digamos, esta carrera en la reforma del control fiscal arrancó incluso desde el plan de desarrollo contenido en la Ley 1955 de 2019, para posteriormente catapultarse en el Acto Legislativo 04 de 2019
que apuntó no solo al cambio del modelo de control fiscal, sino al robustecimiento de la Contraloría General como el máximo ente de control fiscal del país. Es por eso que en estos minutos y para hacerlo breve y acotarme al tiempo dispuesto, quisiera compartirles una presentación en donde les compartiré los principales rasgos de ese cambio de control y sin ánimo de ser ambicioso porque fueron muchas aristas las que tocó este cambio legislativo y constitucional y no nos alcanzaría el tiempo. Por ello seré breve en cada una de las explicaciones y las tocaré de manera tangencial y general, centrándome en aquellas que considero más fundamentales. Si me regalan 20 segundos, comparto la presentación. Bueno, esperamos unos segundos para ver la presentación que nos tiene el vicecontralor. Aprovechamos para ir dando un saludo especial a nuestras universidades y centros de investigación aliados con el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, Universidad del Valle, Universidad Simón Bolívar, Universidad La Gran Colombia, Universidad Mariana de Pasto, Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Universidad de Medellín, Universidad de San Buenaventura, Universidad Autónoma Latinoamericana, posgrados en finanzas de la Universidad Mariana San Juan de Pasto, Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, Unitecnar, Red Facón, Universidad Magdalena, Centro Colombiano de Investigaciones Contables, Fundación Universitaria María Cano, Universidad Católica Luis Amigó. Asimismo, damos un saludo especial a las agremiaciones aliadas al Congreso, como son Colegio Colombiano de Contadores Públicos, Capítulo Bucaramanga, Colegio Colombiano de Contadores Públicos del Norte de Santander, Federación Colombiana de Colegio de Contadores Públicos, Asociación de Contadores Públicos de Córdoba, Colegio Colombiano de Contadores Públicos Unilibristas, Colegio de Contadores Públicos del Atlántico, ADECONTA, ARF, Asociación del Centro de Estudios Grupos de los 100, Colegio de Contadores Públicos del Bolívar, Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente Colombiano, Congreso Colombiano de Contadores Públicos, Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. También tenemos un saludo para nuestros patrocinadores, GCE Auditorías NIC, NIF, SAS, CRENTI y el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Y también un saludo muy especial a otros aliados estratégicos que apoyaron con este evento. Grupo Editorial Nueva Legislación, Instituto de Gestión Organizacional, Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, Z, actualícese.com, RIT, Instituto Colombiano de Estudios Fiscales. Tenemos en este momento que el mensaje que nos está dando el vicecontralor, debemos tener algunos problemas técnicos, entonces tendremos el mensaje un poco más adelante cuando él vuelva a tener conexión y tendremos a continuación, daremos para seguir con el orden del día, vamos a seguir con las palabras del presidente del Congreso, Jack Alberto Araujo Ensuncho, y del director del Congreso, contador público Luis Fernando Martínez. Tienen la palabra.
es Luis Fernando Martínez, porque mis palabras ya fueron expuestas hace un rato. Así que adelante, Luis Fernando. Bien, buenos días. Muchas gracias por participar. A los invitados en la mesa de contadores públicos, bienvenidos y muchas gracias por atender nuestra invitación. Bienvenidos a todos los contadores públicos que participan de nuestro evento. Yo me voy a permitir plantear la mecánica de nuestro congreso, pero antes de ello quiero manifestarles a la comunidad contable que nos acompaña que este es un congreso que busca los consensos, acepta los disensos y permite el debate. A diferencia de otros escenarios en que se mueve la profesión pública, donde el debate no es el común denominador. En ese sentido, hemos diseñado nuestro congreso precisamente para buscar los consensos, aceptar los disensos y debatir en el congreso. Nuestra estructura nos permite observar que tenemos 5 ejes temáticos importantes, profesión en la actualidad. Tenemos el control organizacional, que va tendiente a la revisión de la normatividad con respecto al ejercicio de la revisoría fiscal, máximo ejercicio de los contadores públicos. La reforma a la Ley 43 en los aspectos que tocan con la gobernanza y la gobernabilidad. Lógicamente, pretendemos mirar cómo van a ser los criterios de autogobierno de nuestra profesión en desarrollo del artículo 26 de nuestro ordenamiento constitucional. Creemos que la profesión es importante a través de estos 46 años o más que lleva en el proceso de su formación y maduración, y que es el momento en hacer uso de ese artículo 26 de nuestro ordenamiento constitucional y empezar a tocar las puertas de un sistema de colegiatura para llegar a el autogobierno de nuestra profesión. Acompañando estos dos procesos, tienen que ir de la mano un segundo eje temático, que es la tercera comisión de nuestro Congreso, los aspectos relacionados con la educación y la investigación, ejes fundamentales para el ejercicio profesional de nuestros futuros contadores y, lógicamente, para poder hacer procesos de reinducción y reincorporación de conocimientos a los contadores actuales. Igualmente, consideramos un eje temático muy importante que hemos venido analizando, y es el análisis de los aspectos de constitucionalidad de las normas internacionales de información financiera y su inadecuada vinculación a los procesos de carácter tributario del país, donde efectivamente observamos que nuestro sistema tributario empieza a acercarse a aspectos relacionados con las normas internacionales y que son poco convenientes para la estructura económica del país. Y finalmente, en concordancia con lo que nuestro Contador General de la Nación ha venido planteando o nos planteó en la mañana de hoy, hemos desarrollado nuestro quinto eje temático, que tiene que ver con todo lo que relacionado con el sector gobierno, y en ese sentido abordaremos la temática de la contabilidad pública, la contabilidad presupuestal y los sistemas de control en las entidades de gobierno. Son 5 ejes temáticos fundamentales que se desarrollarán metodológicamente a través de unas conferencias centrales expuestas por expertos de la mayor categoría en el contexto nacional. Igualmente, con unos paneles en comisiones centrales que se desarrollarán conjuntamente también con expertos
que tocan los temas relacionados con esos 5 ejes temáticos. Ahí nos estarán acompañando el profesor Rafael Franco Ruiz, nos estará acompañando el profesor Edgar Gracia López, nos estará acompañando Jaime Hernández en aspectos relacionados con el control organizacional y, lógicamente, para enrutar todos estos criterios, hemos desarrollado una conferencia que es la primera conferencia central que vamos a tener del doctor Amílcar Acosta para hablar sobre esos aspectos relacionados o que nos plantea el nuevo manifiesto Davos del año 2020, donde toca aspectos fundamentales en términos de la relación de la empresa con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Igualmente, nos acompañarán unos expertos panelistas en otro panel fundamental que se desarrollará de manera central, donde vamos a mirar esa responsabilidad social de los contadores públicos frente a las empresas y de las empresas mismas. Igualmente ya viene posteriormente un aspecto que hemos querido resaltar en estos 45 años de evolución de nuestra profesión desde ese 1 de marzo de 1975, y es acompañar en nuestro congreso a la academia. Y ahí van a estar expertas 4 prestigiosas doctoras en contabilidad en nuestro país, para hacerle homenaje al conocimiento de la mujer al interior de nuestro gremio. Posteriormente desarrollaremos los paneles en las 5 comisiones, o el trabajo directamente en las comisiones, que contempla 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos, un panel en cada una de las comisiones por expertos específicos en el tema, para tratar la especificidad que se requiere en el análisis de cada una de estas problemáticas de la profesión. Posteriormente viene un segundo trabajo en comisiones, donde se presentarán 3 ponencias presentadas en cada una de las comisiones, o donde no pasaron ponencias, entonces se reemplazarán por aspectos o por conferencias de carácter central que nos van a permitir abrir el conocimiento frente a la temática. Y finalmente haremos, como trabajo en comisiones, unos foros en cada comisión, donde se discutirán las conclusiones del panel y de las ponencias con igualmente expertos, y esperamos que con el sector gobierno que nos acompañe, o que invitamos abiertamente al debate en este proceso del Congreso. Algunos de ellos nos han confirmado, otros brillarán por su ausencia en el seno de nuestro Congreso. Finalmente, haremos unas plenarias el último día, donde recogeremos todas las decisiones y todas las inquietudes que se han generado en los trabajos en las salas plenas y en las comisiones, para sacar unas conclusiones fundamentales que serán presentadas al Gobierno Nacional, para poder iniciar los procesos de análisis que se requieren en términos de la reforma de nuestra profesión. Señores colegas, mesa directiva, yo los invito a que participemos abiertamente en las discusiones, porque para eso es el Congreso como máxima autoridad legítima de nuestra profesión. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, estimado director del Congreso, contador público Luis Fernando Martínez. En este momento vamos a continuar con la intervención del doctor Vicecontralor General de la República, doctor Julián Mauricio Ruiz, quien tuvo problemas de conectividad en ese momento para hacer la presentación, pero ya tiene el uso de la palabra nuevamente. Continúe, doctor Julián. Muchas gracias, Aida.
Qué pena no logré compartir la presentación, pero explicaré, como les decía, los grandes objetivos y las grandes generalidades de la reforma al control fiscal de manera breve y pues sin la ayuda didáctica que les tenía preparada. En primer lugar, debo decir que la reforma al control fiscal tuvo dos grandes escenarios de objetivos. El primero, referido propiamente al control fiscal, con miras a lograr una mayor oportunidad en la vigilancia y control fiscal de los recursos públicos, una mayor oportunidad a su vez en la recuperación del recurso público. No olvidemos que la Contraloría investiga, falla con responsabilidad fiscal y también ejerce el cobro coactivo en nombre de la nación, es decir, actúa como entidad recuperadora de esos recursos que en el camino se pierden. El tercero fue lograr el acceso irrestricto a la información necesaria para el control fiscal, porque muchas entidades o administradores de recursos públicos se negaban en muchas oportunidades a ofrecerle a la Contraloría la información necesaria para ejercer una debida vigilancia. Y por último, el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Una de las máximas del Contralor General de la República es mayor tecnología y mayor ciudadanía. Y por eso, a partir de esa máxima, se creó y se coadyuvó en toda la confección de la reforma. Por otra parte, el segundo escenario era el fortalecimiento, lo constituye el fortalecimiento de la Contraloría General de la República, dotándola de mayor capacidad operativa, de mayor recurso humano, de mayor recurso físico y tecnológico, con miras a conseguir una mayor cobertura, lograr vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría en todo el territorio nacional. Ya no hay recursos vedados para la Contraloría General de la República. En ese orden de ideas, el Acto Legislativo 4 de 2019 tiene varias aristas. Primero, el control concomitante y preventivo, que no implica coadministración, que es excepcional, que solamente se manifiesta a través de la advertencia a los gestores fiscales en el momento en que el órgano de control fiscal evidencia algún riesgo inminente e importante de pérdida del recurso público. En segundo lugar, tenemos la certificación anual que debe expedir la Auditoría General de la República a los organismos de control fiscal territoriales, entiéndase las contralorías departamentales y municipales, que muchas veces, a pesar de su baja gestión o indicios serios de falta de imparcialidad, seguían operando sin que fueran medidos en su gestión. Esto se incluyó en el acto legislativo. Hoy la Auditoría General de la República cada 3 meses emite evaluaciones sobre la gestión de las contralorías territoriales y anualmente debe certificarlas para que puedan seguir operando o, contrario sensu, para que puedan ser intervenidas, como lo veremos, por la Contraloría General de la República. En el acto legislativo, a nivel constitucional, la Contraloría General tiene acceso ya irrestricto a la información que interesa al control fiscal. No le interesa a la Contraloría tener acceso a la información privilegiada de las compañías o de las sociedades, pero sí necesitábamos saber qué pasaba con todo el recurso público desde su asignación hasta su ejecución final o su llegada a los beneficiarios o usuarios finales. Por otra parte, la otra gran columna vertebral del acto legislativo es el cambio de las competencias de la Contraloría General. Antes solo tenía competencias sobre los recursos del orden nacional, entiéndase Presupuesto General de la Nación, SGP o regalías. No, sobre los recursos endógenos de las entidades territoriales no le asistía competencia, más allá de una de orden excepcional que se ejercía a solicitud de algunos sujetos calificados, como lo veremos enseguida. Asimismo, se incrementa la facultad sancionatoria de la Contraloría. Recordemos que los órganos de control fiscal, por un lado, tienen
un proceso resarcitorio, que es el proceso mismo de responsabilidad fiscal, pero a su vez cuentan con unos mecanismos correccionales para aquellos que eviten, entorpezcan, obstruyan el ejercicio del control fiscal, y es el proceso sancionatorio fiscal, que solamente contaba con la sanción de amonestación y multa, y desde el acto legislativo estas sanciones correccionales pueden llegar hasta la suspensión de los servidores públicos. Y otros elementos adicionales que, como les decía, son muchos, pero puedo mencionar algunos, como el control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal de una manera expedita, en términos que no pueden superar un año. Recordemos que en el pasado el cobro coactivo que ejerce la Contraloría General de la República estaba supeditado a las resultas del proceso de control jurisdiccional del fallo contenido en un acto administrativo. Esto estamos hablando de un término de 8 años que en promedio duraba un proceso completo en la jurisdicción contenciosa. Ahora, por norma constitucional, estos procesos de control judicial de los fallos de responsabilidad fiscal tienen un término preferente de un año y tienen que tener un término de trámite preferente. Se fortaleció asimismo el SINACOF. El SINACOF es ese gran sistema nacional de control fiscal con miras a algo que seguramente le interesa a la audiencia de este foro, y es lograr armonizar o hacer coherentes desde el punto de vista técnico los ejercicios de vigilancia y control fiscal en todos los órganos de control fiscal, entiéndase las territoriales, la auditoría y la Contraloría General, algo que consideramos muy importante y que simplemente estaba contenido en un acto administrativo de la Contraloría General y no tenía la fuerza necesaria que requiere este tema tan importante. Quedó a nivel constitucional establecido que el Sistema Nacional de Control Fiscal es aquella instancia armonizadora del control fiscal para todos los organismos de control fiscal. Y por mencionar uno más, en la Constitución, con la reforma, quedó establecida la prelación de los créditos a favor de la nación derivados de fallos de responsabilidad fiscal. Por ponerles un ejemplo, los créditos derivados de los fallos de responsabilidad fiscal eran calificados como créditos quirografarios en el pasado. Por ejemplo, una entidad responsable fiscal, una sociedad, entraba en liquidación y en la prelación de los créditos de los acreedores, la Contraloría General estaba de última en el listado, desconociendo que estos son créditos fiscales a favor de la nación, con una noción equivocada por parte de la Superintendencia de Sociedades, pero que queda claramente zanjada en la Constitución. Ahora bien, para centrarnos en las dos columnas vertebrales del cambio de modelo, se criticó mucho la reforma al control fiscal porque se manifestó en diferentes escenarios que se quería volver al control previo que existía en vigencia de la Constitución de 1886. Esto, pues, como les dije, ya fue zanjado por la Corte Constitucional, pero para explicar las diferencias muy brevemente. El control previo, que básicamente tuvo un desarrollo legislativo, más no constitucional, en vigencia de la Constitución del 86, y especialmente en la Ley 42 del 23 y en la Ley 20 del 75, implicaba que la Contraloría General estaba presente en todas las instancias de decisión. La Contraloría General firmaba CDPs, la Contraloría General podía suspender procesos de contratación, la Contraloría General autorizaba todos los pagos de bienes y servicios por parte del Estado colombiano. Es decir, tenía funciones de aprobación o veto para las decisiones de los gestores fiscales. En la Constitución de 1991 se da un viraje de 180 grados y se pasa al modelo de control fiscal posterior y selectivo, que ya todos sabemos que su diagnóstico no fue el mejor a lo largo de estos 20 años y que implicó que la Contraloría y los órganos de control fiscal llegaran ya a recoger las cenizas del recurso público y muchas veces no lograr recuperarlo. Tan es así, y como se lo ha expresado la Contraloría, la recuperación del recurso llegaba al 0.4% de lo realmente fallado en procesos de responsabilidad fiscal.
Por eso, en la reforma contenida en el acto legislativo de 2019, buscamos una línea media que no fuera control posterior y selectivo. Por eso el control concomitante y preventivo busca estar vigilante en todas las operaciones, en su desarrollo y en su ejecución, sin que pueda tener poder de aprobación o veto sobre las mismas, salvo que evidencie un inminente y grave riesgo al recurso público, riesgo de pérdida del mismo, momento en el cual, a través de una advertencia pública y solamente expedida por el Contralor General de la República, puede alzar la mano y decir: estamos advirtiendo estos riesgos, tenga cuidado. Y eso no significa tampoco prejuzgar, no puede tener esa advertencia ningún peso dentro de un eventual proceso de responsabilidad fiscal. Y la otra gran columna vertebral de la reforma al control fiscal es, como les decía, la Contraloría General antes de la reforma tenía competencia sobre los recursos de la nación, sobre los recursos del Sistema General de Participaciones y sobre los recursos del Sistema General de Regalías, y una competencia muy excepcional sobre aquellos recursos endógenos que en gran parte, podría decirse, allí es donde se presentan muchas veces fugas del recurso en nuestra región. Con base en el principio de concurrencia y prevalencia que desarrolla el acto legislativo, hoy la Contraloría General tiene competencia sobre todo tipo de recursos de todo nivel administrativo a nivel nacional, y ello no implicó vaciar las competencias de las Contralorías territoriales. Ello simplemente implica que a través de unos mecanismos que desarrolla la ley puede ejercer esa prevalencia de oficio cuando se reúnan ciertas características. No tiene ya que esperar a que un sujeto calificado, una veeduría, una comisión del Congreso se lo solicite, sino que a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información puede evidenciar riesgos, y en caso de que las Contralorías territoriales no hayan actuado, sustraer de su competencia el control fiscal a estos proyectos o objetos de control en donde se presenten los riesgos, respetando las leyes especiales en materia de competencia. Me refiero al Sistema General de Participaciones y al Sistema General de Regalías. Esos, pues, a grandes rasgos, los cambios de paradigma en el control fiscal, los mecanismos, el detalle de los mecanismos a través de los cuales se ejercen estos cambios quedaron desarrollados en el Decreto Ley 403 de 2020, que está a puertas de cumplir un año de expedido y que creemos que le ha dado grandes resultados al país, sobre todo en estas épocas de pandemia. Los resultados han sido públicos, se han evitado, en materia de sobrecostos, se evitaron mucha pérdida de miles de millones de pesos al interior de la pandemia, se evitaron abusos de la urgencia manifiesta con ocasión de la emergencia sanitaria. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Recientemente, en la Ley 2080 de 2021, aprobada hace un escaso mes, la reforma al CEPACA, se incluyeron las últimas aristas de la reforma al control fiscal. Hoy el control fiscal, los fallos de responsabilidad fiscal gozan de un control automático por parte del Consejo de Estado o de los tribunales según su competencia, un control automático e integral, es decir, completamente acorde con lo dispuesto en la Constitución. Aquí se establece que ya ni siquiera es necesario que el ciudadano o el interesado ejerza el medio de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para lograr el control de legalidad del fallo con responsabilidad fiscal, sino que ahora el control es automático y ejercido por los más altos tribunales del país. Ello además apunta a tener un control judicial de aquella inhabilidad derivada de los fallos con responsabilidad fiscal, implica un paso grande hacia ese control de convencionalidad que debe ejercer el Estado colombiano con ocasión de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso del senador Petro en contra del Estado. Creo que ese es un paso grande que ha dado el Estado
esa suspensión de la inhabilidad hasta tanto lo defina un juez que además va a tener doble conformidad. Asimismo, en la ley que modifica el CEPACA, el proceso sancionatorio fiscal al que hacía referencia unos minutos atrás, goza ahora de unas etapas mucho más cortas, con miras siempre a lograr mayor oportunidad en el control fiscal. No me resta pues sino agradecerles a ustedes por su labor diaria, esa labor tan valiosa para el cuidado de las cuentas y del recurso público y del recurso no público también. Son ustedes unos aliados valiosos para la Contraloría General de la República, y desde acá pues todos los contadores deben contar con un aliado, lógicamente, desde las competencias de nuestra institución. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, señor Vicecontralor General de la República, por su sintética y detallada ilustración de los ajustes sobre la función del control fiscal que tanto nos compete y nos competirá como profesionales de la contaduría pública. Por último, los invitamos a todas y todos nuestros colegas y estudiantes que nos acompañan en este acto de instalación a participar con la misma actitud reflexiva, propositiva de los pasados 20 congresos colombianos de contadores públicos llevados a cabo en distintas ciudades de nuestro país, en donde hemos podido compartir y debatir distintos momentos coyunturales de nuestra profesión como el que estamos viviendo en la actualidad. Y en esta oportunidad, el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, pues apoyados por estas tecnologías y mediados por estas tecnologías de la información y de la comunicación, aprovechar y participar, puesto que de manera simultánea vamos a tener talleres, salas de conferencia, y esperamos allí su activa participación. Para ello, también los invitamos a tener de referencia los diversos aportes que en este acto de instalación hemos escuchado por parte de representantes de nuestra profesión, representantes del sector gobierno, y del saludo de nuestro invitado especial y conferencista central. Los invitamos también a seguirnos a través de sus redes sociales por el hashtag #Congreso de Contadores 2021. Con esto damos por iniciado el 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, y vamos a tener un receso hasta las 10:20 de la mañana, en donde iniciaremos con la conferencia central a cargo del doctor Amílcar Acosta. Un buen día para todas y para todos. Buena jornada del 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos.